a sound from heaven. Bienvenidos el día de hoy al Mensaje de la Cruz. Yo soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, el Dr. David Watts, Loren Larson, Perez Reagan y el Dr. Jimmy Dupree y ustedes. Estamos muy felices de tenerlos con nosotros. Quiero que lo sepan, extrañé no poder estar aquí el día de ayer. Le extrañamos. Tuvieron un buen programa. Sí, fue muy bueno. Muy bien, bueno. Creo que explicamos ciertas cosas y no puede volver a explicarlas hoy. Bueno, hay muchas cosas que se deben explicar. Sí. Pero creo que con muchos hay muchas otras cosas que debemos explicar. Bueno, tratamos de no hacer muchas excusas. Sí, bueno, eso es consolación. Algunos de nosotros estamos más destituidos que otros, ¿no? Un poco. Y yo dejé mi chaqueta en el automóvil de Gabriel. Así que tenían aquí uno adicional y me lo probé, pero no me quedó. Era el mío, yo creo. No sé de quién era, pero no era mío. Yo tengo unos cuantos ahí atrás. Usted se lo ha probado antes. Sí. Creo que podemos poner a 3 suyos ahí. Tal vez se puede comenzar a mapear aquí con... A mí me gusta cómo se ve. Creo que todos deberíamos de tratarlo. ¿En serio? Tenemos que ir más allá de la opinión de él. Sí, bueno, mejor nos quedamos donde estamos, sí. Saben, los problemas que podemos tener aquí en Baton Rouge es algo que la gente no sabe. Bueno, pues, bueno. Dave, comencemos con donde se quedaron el día de ayer. Romanos capítulo 8, versículo 8, por favor. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Se refiere al creyente que intenta vivir su vida cristiana por medios, además de la fe en Cristo y la cruz. Eso es una tremenda declaración. Tristemente sucede que es la verdad. La iglesia, digamos de otra manera, la cruz se predica menos en la iglesia el día de hoy, probablemente que nunca antes. El apóstol Pablo dijo, ¿qué es? En 2 Corintios o 1 Corintios 2:2. 2:2, sí. Me propuse no saber cosa alguna entre vosotros sino a Cristo y este crucificado. Permítanme hacerles esta pregunta. ¿Entienden ustedes qué significa eso? Que me propuse a no saber nada entre vosotros sino a Jesucristo y este crucificado. La razón por qué Pablo, que era muy conocedor en cualquier grado que usted quisiera especificar, él había ya avanzado bastante, por decirlo así. Y él sabía que la única respuesta y solución para el problema del pecado era la cruz. No hay ninguna otra solución, ninguna otra respuesta. Y yo no creo que la cruz es predicada en la mayoría de las iglesias el día de hoy. En algunas sí, y gracias a Dios por eso. Pero no lo es en la mayoría. Y yo creo que la mayoría de las iglesias que dicen predicar la cruz solamente están predicándola para la salvación. Así es, tiene razón. Sí, correcto, eso es todo lo que se predica. Y le damos gracias a Dios por eso, Claro ya que sí. es algo bueno. Sí, gracias a Dios, sí. Pero hay más que quisiéramos que ellos entendiesen y creo que no deberíamos dejarlo ahí tan poco porque hay más. Pablo fue adiestrado en el arte de la retórica. Él hubiese entendido los argumentos filosóficos de su tiempo y fue el mejor estudiante del judaísmo en todo Israel. Pero había algo mayor que todo eso, que Pablo encontró en el mensaje de Cristo y este crucificado, el poder de Dios. Pero era la santificación, que era lo que tenía que ver con lo que Pablo estaba tratando aquí. Y vivir para Dios. Miren, yo he hecho la declaración antes y la vuelvo a hacer.
La iglesia moderna no sabe cómo vivir para el Señor. Sé que eso es una declaración bastante ridícula, pero suele ser la verdad. Y por supuesto hay algunos que sí, pero la mayoría no saben cómo vivir para Dios. Y esa es la vergüenza de todo, que no saben cómo. Porque no entienden la cruz relativamente a la santificación. Por eso es que Pablo dijo que me propongo a no saber nada entre vosotros sino a Jesucristo y Él crucificado. Ahí él sabía que esta era la única manera de vivir una vida victoriosa. Y la mayoría diría, bueno, pero ¿cómo es que la cruz entra en mi vivir para Dios? En toda capacidad, en toda y cada capacidad. Usted no puede tener victoria sobre la carne, sobre el pecado, a menos que usted entienda la cruz relativamente en cuanto a nuestra vida diaria para Dios. Y digámoslo de otra manera, diariamente. ¿Y qué fue lo que Pablo quiso decir cuando él dijo, me propuse a no saber cosa alguna entre vosotros, sino a Cristo y este crucificado? ¿Qué es lo que él quiso decir? Pero no estáis en la carne. Están tratando de vivir para Dios por medio de la carne, pero no están en la carne. Y están en el Espíritu. Y la mayoría de gente no sabe, no entiende eso. Ayer, hermano Swagger, hablamos mucho acerca de la mentalidad. ¿Hablaron de qué? Mentalidad. Ya veo. Y ahí es donde Pablo está tratando de llegar mientras viaja a través de Romanos 8, cuando nos da los primeros 4 versículos. Y él advierte que si no entendemos lo que significa ser o tener una mente carnal y no tenemos mentes espirituales, entonces no vamos a poder vivir para Dios, lo cual usted acaba de decir. De hecho, estaremos en guerra con Dios, en enemistad con Dios. Una persona que es de una mente carnal está en enemistad con Dios y no está operando en lo que Dios ha provisto. El estar puesto con la mente en la carne, ¿qué significa? Bueno, es opuesto a lo que significa tener una mente espiritual. El tener una mente carnal significa que usted está acercándose a su relación con Dios a través del proceso de la autoayuda, a través de algo que usted hace. Usted opera por obras y después espera que Dios le pague o le recompense basado en lo que usted está haciendo. Esa es una mente carnal. Estamos viviendo para una recompensa y Dios no funciona así. Y cualquier persona que trata de tener una relación con Dios de esta manera va una vez más a estar en enemistad con Dios. Van a ser separados de la gracia de Dios, van a frustrar la gracia de Dios. Una persona que tiene la mente espiritual sabe a dónde poner el objeto de su fe. Ellos entienden que su relación con Dios se basa primordialmente en quién es Cristo, lo que Cristo ha hecho, y mantienen su fe en Él. Así como la vida les da diferentes cosas, diferentes situaciones, encontramos la provisión que es necesaria, que viene no de nosotros mismos, sino de Cristo, y se puede encontrar en los beneficios de la cruz. Así que ahora yo vivo con una mente espiritual, con mis ojos en Cristo, esperando que Él sea, bueno, si puedo decirlo así, el autor y consumador de mi fe, el que me da cada necesidad o suple cada una de mis necesidades. Y vivo de esa manera y eso es tener una mente espiritual. El no ser así, entonces, es ser de una mente carnal, que significa estar muerto. Hace tiempo el Señor me dio un sueño y con respecto a enfrentarme a los poderes de las tinieblas. Y para decirle al diablo que mi esperanza está en Jesucristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Eso debe ser lo supremo. Y número 2, no depende de mí,
ni no están las fuerzas en mí. Y por último, él me dijo que ni siquiera está en la iglesia, sino fe en Cristo, lo que Loren acaba de decir, lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y debería, en su mente, en su corazón, en su espíritu, las mismas palabras que el apóstol Pablo nos dio. Me propuse no saber nada entre vosotros sino a Cristo y él crucificado. Cuando Satanás venga contra usted tiene un problema con el pecado, y usted debe decirle al Señor primeramente: mi fe está en ti, querido Señor, en lo que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. No les lastimará decirlo 2 o 3 veces o más. Y luego, en segundo lugar, usted debe decir: no depende de mí. ¿A qué quiere decir de que no depende de mí? Una vez más, lo que Loren dijo hace un momento, las obras de la carne que nosotros llevemos a cabo. Miren, hace como un año cuando ¿cómo se llaman estos simposiums que tienen 18 o 20 jóvenes? ¿Cómo se llaman? La sesión de encuentro. Sesiones de encuentro, sí. Eran esas sesiones de encuentro. Hay que tener una sesión de encuentro y así podrán tener la victoria. Bueno, no hay nada de malo con una sesión de encuentro, si es que usted no está pensando que es la solución. Si ese fuese el caso, Jesucristo no hubiera tenido que venir para acá a morir en una cruz. Y luego el año pasado y antes era el ayuno. Usted ayuna ciertos días y usted tendrá la victoria. Una vez más, esa es la carne, y no es así. Solamente hay una respuesta y esa es la cruz. Esa es la cruz. Usted dígale al diablo que mi esperanza está en Cristo y él crucificado. Y en eso exclusivamente, no depende de mí. Número 3, tampoco de la iglesia. Usted puede expandirlo y decir que ni siquiera está en la educación. No está en el dinero, ni en ninguna otra cosa que nosotros podamos inventar. Y ahí es donde la mayoría de la iglesia moderna está, cosas que nosotros hacemos. Y luego es la iglesia. Yo amo a la iglesia, pero la iglesia no murió en la cruz del Calvario por mí y por usted. Y tenemos a millones, les digo que son millones, no 10 o 15 millones, que porque le pertenecen a cierta iglesia, que esa es la victoria. No lo es. Y también otros millones piensan que ellos son bautizados en agua. Y entonces eso es la victoria. Como les dije, ayunar 10, 15 o 20 días. Y eso es bíblico. Eso los bendecirá, les ayudará. Pero no les dará la victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. No podemos divorciarnos de lo que pensamos de la cruz. Y tenemos multitudes de personas que piensan: si ayuno ciertos días tendré la victoria. No es cierto. El problema va a volver en unos momentos. Me propuse a no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Ya no están en la carne. Continuemos donde nos quedamos en ese versículo, por favor, Dave. Hermano Swagger, antes de avanzar, aquellos que
andan en la carne no pueden agradar a Dios. Lo que hemos leído, todas esas actividades de las que usted habló, el ayuno, sesiones de encuentro, cuando usted escribe sus pecados y se queman en un fuego o lo que sea, a menudo he pensado y hemos hablado de este tipo de cosas en este panel, que esto es lo que se nos enseña para poder vivir para Dios, se nos enseña a hacer estas cosas, por eso es que pensamos que estas cosas son lo que funcionan. Pero también pensé que, o me vino el pensamiento que la carne quiere hacer estas cosas religiosas porque nos ayuda a ser admirados por los hombres, nos ayuda a ser admirados por las personas. Sí, así Si alguien es. dice, wow, ese hombre es bien espiritual, él ayunó 20 días, o wow, ese hombre lee 10 capítulos de la Biblia al día, o wow, ese hombre ha hecho esto, ha hecho aquello, pero también nos gusta el tener ese honor de que yo soy espiritual, yo hago estas cosas, mírenme a mí. Y yo creo que cuando nosotros decimos no, es poner la fe en la obra de la cruz y lo que Jesucristo logró ahí. Eso quita esa luz de nosotros y pone la luz en Cristo, donde debería de estar, no debería de estar sobre nosotros. Así que yo creo que eso juega con nuestro deseo de querer hacer estas cosas carnales para vivir para Dios, porque todos nos van a admirar. ¿Cuán prominente es eso en la iglesia? Bueno, en mi caminar con el Señor mientras yo crecía en la iglesia, o cuando fui al instituto bíblico, puedo recordar a personas, como usted ha dicho, esa tendencia de ayunar estaba de moda en aquel tiempo y era como que, bueno, tal y tal persona ama al Señor porque él ha ayunado por 10 días o esta persona ayunó por 12 días y esta otra persona ayunó por lo que sea. Las cosas se volvieron tan malas que una persona que estaba en mis dormitorios tuvo que ir al hospital porque no comió casi nada por 40 días, estaba deshidratado y también tenía un sinnúmero de problemas de salud. Le tuvieron que alimentar en el hospital y darle suero porque él quería parecer más espiritual, más religioso. Creo que en nuestras iglesias modernas, cuando nosotros decimos, bueno, yo le doy tanto dinero a la iglesia o yo hago esto, yo hago aquello, eso entonces pone el enfoque en nosotros y no en Cristo. Y también es bueno, está bien, usted da tal vez mucho dinero a la iglesia, pero ¿cómo está su vida espiritualmente por dentro? Nosotros señalamos a nuestras actividades carnales y decimos, estamos bien porque yo hago todas estas cosas religiosas y demás. Eso es muy prominente. Claro que sí, es bastante prominente y creo que es bastante prominente junto con las otras cosas que hemos hablado cuando alguien está luchando, así que automáticamente les damos pasos que hacer y le decimos, si haces esto vas a vencer el pecado, pero yo creo que una vez que ellos empiezan a implementar esas cosas, lo que sean esas cosas, creo que el tener ese orgullo y decir yo amo a Dios y jactarse porque yo he hecho esta actividad, yo creo que nos gusta aplaudirnos y decirnos, mírenme a mí, miren cuánto amo al Señor. Pero esa no es la cruz, ¿cierto? Esa no es la cruz, una vez más. Es tener esa mente carnal que pone el enfoque en nosotros. Y el hermano Larson dijo en el versículo 5, porque los que viven conforme a la carne se ocupan en las cosas que son de la carne. Otra traducción dice, ponen la mente en las cosas de la carne o ponen su mente en las cosas del espíritu, que creo que es una mejor traducción porque sí, es qué es lo que estamos mirando a nosotros, nuestras obras, o al Calvario o a la cruz. Y hay un balance en todo esto porque ambos, la mente carnal, y creo que la mente carnal a la que se está refiriendo Pablo en Romanos 8 y la mente espiritual, en su mayoría las dos tienen el mismo deseo y eso es un deseo genuino de ser agradable ante Dios. El problema es que la mente carnal está confiando en las cosas que Él está haciendo para ser de agrado ante Dios o para obtener la victoria sobre el pecado, etc. A diferencia de la mente espiritual que descansa en lo que Cristo ya hizo para ser de agrado ante Dios. Y miren, yo no creo que Pablo está tratando de necesariamente, y ahora sí puede enviar un concepto nefario a la mente carnal, que ellos quieren edificar algo para sí mismos.
Y eso ciertamente es verdad, sí sucede. Pero pueden haber personas que genuinamente están tratando de ser personas de honor, piadosas. Auténticamente, eso es lo que ellos quieren. Quieren agradar a Dios. No han querido hacer una reputación para sí mismos o tratar de hacer crecer su nombre para ellos. No, genuinamente quieren agradar a Dios, pero también pueden tener una mente carnal y eso es algo muy difícil de comprender, que puede haber una persona allá afuera, lo dijimos el día de ayer, pero que sea llena del Espíritu, dotada, consagrada, que también tiene una mente carnal. Sí, creo que esos dos caminos llegan al mismo lugar, que es el orgullo. Sé que, Así es. ya sea que traten de hacerlo ante otros o lo que sea. Lo que, Y algunos, disculpe, miren, realmente sí quieren agradar a Dios, pero es de la manera incorrecta. no, discúlpeme. Entonces lo que estamos diciendo, las obras no están mal siempre, pero es cuando ponemos nuestra fe en esas obras. Eso es. La mente espiritual definitivamente va a estar buscando fruto. La mente espiritual definitivamente va a estar preocupada con el estilo de vida. Jesús ayunó 40 días y no lo hizo por orgullo. Hay algunos que tienen el motivo correcto, Correcto, sí. pero aún así esa no es la respuesta para la situación del pecado. Y ese es el problema. ¿Cómo llego a adquirir esa vida santa que Dios desea para mí? ¿Cómo yo me acerco a esa vida? Esa es la pregunta y ahí es donde la gente se equivoca y la mente carnal en su mayoría. Y el cristiano que es genuino, quiere desarrollarse, quieren agradar a Dios, pero no entienden el camino para agradar a Dios y terminan con esa mente carnal. Sí, muchos no conocen ese camino. Como usted estaba mencionando acerca de que Jesús ayunó 40 días. Cuando él ayunó 40 días, nadie lo supo. No hay registro de que alguien hubiera sabido que Cristo se fue a ayunar, sino él siguiendo al Espíritu Santo, Cristo siguiendo a Dios. Ahora, a través de mi vida de adulto en el ministerio, yo he conocido a mucha gente que verdaderamente ha tenido un corazón conforme a Dios. Amaban a Dios con todo y estaban siguiendo la santidad, pero como hemos estado diciendo en el programa el día de hoy, su corazón es sincero, su motivación era conocer a Dios, pero no sabían cómo encontrar a Dios, excepto a través de hacer las cosas que se les había enseñado en la iglesia toda su vida. Si oro lo suficiente, si ayuno lo suficiente, si leo lo suficiente, si enseño en la escuela dominical y si testifico lo suficiente. Todo, miren, su motivación era sincera, pero no sabían cómo verdaderamente encontrar la vida y andar en el espíritu que usted ha estado enseñando y que hemos estado aprendiendo en los programas. Cuando vemos a Pablo, el deseo de Pablo era bueno. Él dijo, tengo el deseo, pero cómo hacer aquello que es bueno, no sé cómo. Y lo que Pablo nos está diciendo es que el deseo de vivir justamente estaba ahí. Ese no era el problema. El problema era cómo vivo correctamente. Ese era el problema. Y él se da cuenta de que lo que él está haciendo a través de la ley mosaica, de hecho, ha creado lo opuesto. Cuando Pablo trató de vivir para Dios, agradar a Dios a través de lo que él estaba haciendo, obedeciendo la ley mosaica, encuentra que la naturaleza pecaminosa revive y eso es encontrar la carnalidad, ese cristianismo derrotado, y es lo que el hermano Bob ha dicho miserablemente como cristiano. No terminó como él pensó que iba a terminar. Pero el deseo de vivir correctamente estaba ahí, era el camino que él estaba usando. Creo que ustedes no han estado con los mismos fariseos que yo he compartido tiempo en el pasado. Yo sé porque yo fui uno de ellos. Sí hay, honestamente, absolutamente hay gente que piensa que están haciendo lo correcto con una motivación de querer servir a Dios y esa es la única manera de cómo hacer las cosas, y no estoy descartando ni desacreditándolos, pero sí creo que hay muchos que sí
les gusta la atención que reciben cuando están tratando de hacer este tipo de obras religiosas, les gusta lo que le gusta que ellos los admiren y los vean, y tal vez eso es porque yo vine de un mundo diferente, tal vez un enfoque más religioso que ustedes, pero yo creo que definitivamente hay ambos. Yo no estoy diciendo lo que ustedes están diciendo no es correcto, porque sí es correcto. Hay personas que genuinamente piensan que así es como tenemos la victoria, así como usted dijo, que están siendo de agrado a Dios, vivir una vida de agrado a Dios para el Señor. El día de ayer leí a Leon Morris en su comentario y él dijo que tratando de vivir para Dios en nuestra carne es un esfuerzo o un intento fútil. Y yo dije, fútil realmente ni siquiera es la mejor palabra para eso. Paris dijo que es algo detrimental, es detrimental y es algo dañino y va a terminar haciendo algo malo. Entonces, cualquiera que sea nuestra motivación, porque se nos ha enseñado esto y venimos a ello con un corazón genuino, decimos, venme a mí en lo espiritual, de cualquier manera nos va a llevar hacia una situación dañina y un caminar miserable, una existencia mala. Sí, tengo una pregunta, y Dr. Watts y Dr. Dupree, tal vez ustedes, uno de ustedes dos o quien sea que quiera responder. Cuando yo llegué al Instituto Bíblico en el 1987, básicamente nosotros sencillamente éramos pentecostales, amábamos al Señor. Si usted verdaderamente estaba exitoso, tenía un comentario de Matthew Henry y una Biblia Dake. Y Sí. en eso era en lo que estábamos enfocados. Pero en algún momento durante el tiempo que yo tuve el proceso de la educación que recibí acá, al momento que empecé a enseñar, esta insensatez de los encuentros fue introducida a la iglesia y verdaderamente tomó control de la mentalidad. Y veo algunas de sus acciones y las actividades y las insensateces que existen ahí. Pregunta, ¿de dónde vino eso? Mucho de eso vino porque miren, yo tenía el beneficio de que yo fui a la ¿El universidad. beneficio? Bueno, cuando yo fui al instituto, yo fui en un tiempo antes de que todo eso hubiera entrado. Bien. Y aunque yo estoy de acuerdo con el doctor Watts, yo he conocido a mucha gente que hacía ciertas actividades para atraer la atención de nuestros líderes espirituales, esperando que eso pudiera ayudarlos a avanzar más rápido. Pero muchos de nuestros estudiantes en mis días, cuando íbamos a la habitación o al lugar de oración en nuestro dormitorio, no había ningún funcionario ahí. Nosotros solo le clamábamos a Dios. Después de capilla, yo me iba a ese lugar de oración que estaba localizado debajo del centro de capilla antes de irme a almorzar, porque yo quería a Dios tantísimo. Sin embargo, de lo que estamos hablando ahora es que no sabíamos cómo encontrarlo. Sabíamos que la cruz era para la salvación. Pero lo que sucede es que al regresar Pablo a la ley, y esa fue su posición automática, porque eso era lo que él había conocido, eso es en lo que él había crecido. Para muchos creyentes el día de hoy, su posición automática es regresar a la religión en la que ellos crecieron. Y desafortunadamente lo que yo vi es que a finales de los 80s, en los 90s, cuando comenzamos a alejarnos de nuestro tiempo de oración, el tiempo en el que nosotros le clamábamos a Dios de un corazón sincero, pidiéndole a Él que entrara a nuestras vidas. Y comenzamos a ver más de los encuentros, de los grupos. Bien, pero esos grupos de encuentros habían dado una solución que decían, escriban esto, pongan esto en una maleta. Sí, arrójenlo en el río, en Sí, el mar, láncelo al río. o pónganlo en un barril. ¿Y de dónde es que esas insensateces Sí. vinieron? Algo bien tonto. Nuestras iglesias no nos estaban enseñando. Es de verdad. No quiero ser descortés, pero obviamente ni siquiera eso tiene nada que ver con el evangelio, esta No. idea de cómo. Esa santidad externa, porque como persona, estando en el grupo de jóvenes en los 90 y luego yendo al Instituto Bíblico en el 96,
era que nos íbamos a reunir y cualquier cinta, cassette, VHS, películas, secular o que sea de PG-13 o más alto, íbamos a traerlos, íbamos a quemarlos y todo iba a salir de la casa. Ese tipo de cosas para mí comenzó en los 80s y fue una situación de la santidad externa. Nos vamos a deshacer de cualquier cosa en nuestra casa que se vea secular o que se vea satánico o que se vea de cualquier forma. Y eso evolucionó a mi tiempo en el Instituto Bíblico. Nosotros éramos sinceros en lo que pensábamos que estábamos haciendo, pero todo se trataba de avivamiento, todo se trataba de movimientos espirituales, de avivamientos que estaban sucediendo, y entonces se trataba de lo mismo. Traigan todas sus cosas y vamos a quemar toda la música secular o lo que sea. Y luego eso cambió de lo que yo vi a lo que ahora vamos a escribir nuestros pecados y... De eso es lo que hablo. Sí, entonces vimos la evolución de eso, que pasó de vamos a deshacernos de estas cosas y ahora vamos a escribir nuestros pecados y vamos a clavarlos en una cruz simbólicamente, o vamos a ponerlos en un barril para quemarlos y vamos a hacer eso y se va a ir. ¿De dónde surgió eso? Eso viene de pastores que están tratando de hacer cosas bien, pero no saben cómo hacerlo. Están tratando de dar un poco de cosas tangibles. Como un acto de fe. La gente quiere un punto de contacto, algo que ellos puedan hacer. Todo eso se regresa a uno mismo, ya las cosas que, bueno, yo escribí todos mis pecados en este papel y Señor, yo voy a arrojarlos al río o lo que sea. Pero si alguien me hubiese dicho, Lauren, escribe todos tus pecados en un pedazo de papel y encuentra a otra persona y susúrrale al oído y Sí. después quémalos. Yo nunca ni siquiera consideraría esa conversación, se pararía Sí. rápidamente, porque ya yo conozco Primera de Juan 1:9, ya tengo Así la es. Biblia, ya tengo el proceso. Entonces, Otra cosa popular, mira, en las sesiones de encuentro, yo sabía lo que era, pero realmente no era muy popular. Lo popular para mí, cuando yo estaba en el Instituto Bíblico, era regresar era buscar avivamiento, pero luego era regresar a las raíces hebraicas o judías y tener esas celebraciones del Purim y las celebraciones de la Pascua y todos esos tipos de cosas. Si usted quería ser una persona, un cristiano espiritual, entonces tenía que pasar por ese tipo de raíces hebraicas y aprender las raíces del judaísmo y hacer esas cosas junto con ser cristiano. Y ahora yo aún hasta fui a una congregación mesiánica en Fort Worth, Texas, y ellos pasaron la Torá y todo el mundo la besó al pasar por ahí. Yo no la besé, yo solamente la pasé al que seguía. Y eso, miren, yo estaba en el Instituto Bíblico del 96 al año 2000 y eso fue más lo que yo experimenté, regresar a esas raíces. pero siempre han sido esas cosas que han entrado todos en los 70 y 80, cuando nos encontramos con David Wilkerson y eso de la caja babilónica, la televisión, y hay que romperlas y todo eso. Pero tenemos que ir a la pausa. Pero ¿cómo Sí, hay que irnos a la cómo pausa. llegamos y nos alejamos tanto de las Escrituras a estas tonterías? Literalmente tonterías, esa psicología. Es parte de todo eso. Ya volvemos. Donde recibes el Evangelio. Jesús dijo, si el hombre no nace de nuevo, no puede ver. 24 horas al día, 7 días a la semana. Hay victoria en la palabra de Dios. Hay victoria en Jesucristo. Hay victoria en la sangre. Transformando vida. Debe empezar a defender en Cristo y lo que Él hizo por usted en el Calvario. Transformando corazones. Cuando tropezamos y caemos, Él está ahí para levantarnos. La decisión es clara. SBN. Muy bien, interrumpimos a varios de ustedes, hermanos, por la pausa. Bueno, yo tengo curiosidad porque me parece a mí que no hay ningún ejemplo bíblico para esos encuentros. Puedo ver ejemplos bíblicos para la santidad, el ser apartado, el apartarse de aquello que es impiadoso, salir de entre ellos y apartados, dice el Señor.
Si es religioso, entonces, bueno, se supone que debe ser espiritual. Pero las tonterías de los encuentros, esas tonterías, tuvieron que surgir de personas que encontraron métodos psicológicos y los hallaron mayores que la sencillez de las escrituras, mayor de simplemente arrepentirse y pedir perdón, mayor que esto es correcto y esto no es correcto. Porque sí hay sesiones de encuentro. Cuando usted dijo eso, había pensado en eso, pero yo no sé si ellos lo llaman sesiones de encuentro, si utilizan la palabra encuentro, pero hay sesiones psicológicas en las que ellos dicen, bueno, muy bien, este es un lugar abierto en el que se puede expresar sus sentimientos y sus emociones. Y bueno, tienen a un facilitador que dicen, vamos a hacer este tipo de cosas y actividades, vamos a hacer estas situaciones de grupo y vamos a hablar acerca de lo que les está molestando. Así que eso sí es en el mundo secular y eso probablemente es como entró a la iglesia. Miren, los católicos tenían esos huertos de oración donde pasa uno por un laberinto y uno oraba y uno llegaba a diferentes estaciones y uno encendía veladoras o tenían diferentes cosas en las que había arena y diferentes cosas. Entonces todo eso entró y se fusionó. Pero esas son cosas Todo psicológicas. eso se basa en la ciencia de la psicología. Y pensando en las sesiones de encuentro, cuando lo que yo imaginaba que es algo muy similar a lo que se hace en estas sesiones de grupo donde está el facilitador y este es un lugar abierto para hablar, porque cuando usted habló acerca de hablarle a otros de nuestros pecados, eso viene de un ambiente psicológico y de actividades similares. Eso es lo que pensé. Para que usted pueda expresar libremente. Y ahora la palabra grande del día de hoy es el lugar de seguridad donde usted puede decir lo que usted quiera decir sin temor ni nada de eso. Bueno, estas personas verdaderamente que se volvieron locas, andaban desnudos brincando en sillas, ¿no fue así eso? Sí, sí. Sí, ¿verdad? Y usted pensaba que yo estaba loco, pero bueno. ¿Pero qué sucedió? Yo no sé qué fue lo que pasó. ¿Cómo fue la historia? ¿Usted tenía un periódico? Esto fue ¿Un una reportaje? persona en una revista, live, cuando estaba en una operación, así que fue eso hace mucho tiempo. Y yo le pregunté a la señora, ella hizo una historia sobre el ministerio aquí. Y le pregunté a dónde iba a ir ella después. Ella iba a ir a Los Ángeles. Y yo le dije, bueno, ¿qué tipo de cosa va a investigar allá? Y ella se rió y me dijo, bueno, es que es un poco diferente. Estos son hombres de negocios, pero esto realmente no era algo religioso. No, pero era Y- psicológico. Sí, psicológico. Entonces, ella dijo que van a haber 18, 20 hombres que van a salir al bosque. Y un lugar de soledad y se sientan uno enseguida del otro, cierran los ojos y ellos se sienten entre sí. Bien. Y van a tocarse y así van a recibir las vibraciones de la otra persona para ayudarnos a hacer nuestro negocio. Sin ropa, ¿no? Sí, completamente desnudos. Sí, completamente. desnudos. Sí, iba a ser muy interesante eso. No, para mí. no. No, lo siento. Ni siquiera me gusta bañarme en el gimnasio. Sí, Bien, pero ese es el tipo de tonterías inventadas por el hombre correcto. que han nacido en la iglesia a través de la educación en los últimos 40 años. Este es el tipo de locuras, verdaderamente locuras que han destruido cualquier esperanza de que los jóvenes aprendan y conozcan la Biblia, porque estamos sustituyendo este tipo de basura y haciendo esto una prioridad en vez de aprender a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en vez de conocer el libro de los Romanos, en vez de entender
el impacto y los beneficios del Calvario y la cruz en vez de depender sobre el poder del Espíritu Santo. Y es ahí de donde esto ha surgido. No vino de... Más o menos la única diferencia es que ellos no se quitan la ropa. Bueno, algunos sí. Desafortunadamente, miren, lamentablemente sí hay un ministerio universitario muy prominente No me diga eso. que fue despedido por cosas similares y un joven en saunas y La carnalidad. muchas cosas muy carnales, terribles, y hay muchas demandas también y mucha gente realmente está yendo a la cárcel y todo eso se hace bajo el estandarte del ministerio, y eso es algo muy horrible y gravoso, porque una vez más es cuando tratamos de sustituir el verdadero mover de Dios o cómo vivir para Dios por todas estas otras cosas externas. Y decimos esto acerca de estarse tocando todos ahí con los ojos vendados, es algo muy exagerado, pero realmente no es tan exagerado cuando vemos lo que ha estado sucediendo realmente en iglesias y ministerios muy prominentes. Es muy triste. Pero una vez más, todo vuelve a la psicología, ¿no? Sí, es la raíz. Bueno, vamos a decir que ni siquiera pudiéramos rastrearlo hacia la psicología, tal vez sí, pero siempre podemos rastrearlo hacia abandonar la cruz del Calvario. Sí, así es. Y esa es la mayor ofensa. Ahí es donde entra la carnalidad. No importa qué camino tome, cuando usted abandona la cruz del Calvario, ya sea que tome el camino religioso, filosófico, psicológico, cualquier camino que usted tome, la carnalidad siempre es el resultado de abandonar la cruz del Calvario. Siempre es así. Y van a estar abandonando las escrituras. La escritura se hace menos y menos y menos. En vez de lo más importante en la educación. La escritura se hace algo aparte de. Así es, correcto. Y debemos estudiar algo aparte de eso. Así es. Cada vez que el Señor se hace prominente en nuestras vidas, encontraremos la cruz primordialmente. Así es. Y también las citas bíblicas en su posición importantísima. Sí. El hombre no vivirá Por pan solamente de pan, sino de toda palabra que procede. que viene de la boca de Dios. Así que si mi vida depende de lo que la palabra de Dios dice, entonces tengo que asegurarme de quedarme cerca, y cualquier cosa que quiera entrar es en su segundo, tercero o cuarto lugar, échelo fuera. Y hay que volver a la Biblia y hay que volver a entender y entrar en esta escritura. Hubo un día, hermano Sawyer, que usted tomó este libro y usted dijo, yo no sé cuáles son todas las respuestas y no sé qué son esas respuestas, pero yo sé que están en este libro y voy a seguir buscando hasta que las encuentre. Y usted lo hizo. Usted las encontró, y eso es lo que no estamos haciendo en la educación, es lo que estamos fallando en hacer dentro de la iglesia. Fallamos de mantener la escritura como lo más importante y la prioridad y el enfoque, porque esos pasajes bíblicos son los que nos mantendrán derechos y fuera de saunas con desnudos o de la selva y haciendo cosas con escribir notas y tirarlas en maletas en el océano. Eso son tonterías. ¿Cómo podemos ser tan tontos? ¿Cómo podemos ser tan tontos? Y, por ejemplo, como Romanos dice que nos consideramos sabios y todos son tontos. Hemos abandonado la importancia de las escrituras. Sí, mire, lo que usted está diciendo tiene mucho sentido. En la escolaridad del día de hoy casi no se puede decir nada sin consultar a otro erudito. Y durante el tiempo de Jesús, los rabinos no hablaban sobre la autoridad de la escritura, sino bajo la autoridad de otro rabino. Entonces, cuando Jesús se levanta y él dice, de cierto os digo, ellos se impresionaban por eso, porque nadie trataba de hablar bajo su propia autoridad o hablar bajo la autoridad de Dios, ni siquiera aún bajo la autoridad de la escritura. Tenemos que escuchar lo que otro rabino ha dicho, y eso básicamente es de donde la educación, o a donde se ha ido la educación. No se puede escuchar nada de la Biblia a menos que otro erudito lo haya dicho también o esté cerca de decir eso mismo.
Entonces hay un balance en ese pensamiento porque no queremos decir algo que la iglesia no haya dicho antes, no queremos crear teología, Correcto. no queremos inventar algo nuevo, así que siempre debemos consultar con otros maestros para asegurarnos que estemos diciendo lo mismo, lo correcto. Pero la Biblia es nuestra autoridad. Es la autoridad. Esta es nuestra autoridad. No un pensamiento, punto de vista. No, esta es nuestra autoridad y tenemos que regresar a esto. Si usted escudriñara la escolaridad del día de hoy, no encontraría mucha mención de lo que estamos hablando. Y ese es el peligro. Es mi opinión que el cesacionismo en particular, si una persona fuese a leer las escrituras por sí mismos, no llegarían al punto de vista del cesacionismo, porque el cesacionismo se enseña. Y cuando yo llego a ese punto en mis series del estudio bíblico, John Wesley y el cuadrilateral wesleyano, cuando él dijo que la escritura se interpreta la escritura primero y la tradición simplemente era una tercera parte, la tradición es ver lo que otros han dicho, así que está bien ver lo que otros han dicho, eso nos puede ayudar, pero lo que los comentarios bíblicos y los eruditos han dicho es que eso no es inspirado por Dios, solamente Sí. la escritura es inspirada Así por Dios. es. Así que el usar la tradición, el usar a los eruditos pueden ser de beneficio, nos pueden ayudar, pero no es lo Sí, de así autoridad. La escritura interpreta la escritura número 1 y lo que él llamaba la experiencia, que es lo que nosotros diríamos el Espíritu Santo. Así que la Sí. escritura interpreta la escritura en ese cuadrilateral. No eran partes iguales, sino que la escritura era lo principal, la experiencia era lo próximo, el Espíritu Santo diciéndonos lo que significa y después las tradiciones de la iglesia. Así que sí puede ser algo útil, pero mucha gente solamente son guiados, no solamente por lo que dice un erudito, sino que son guiados por lo que dice su pastor. Ni siquiera Así van es. a la escritura por sí mismos, solamente toman la palabra del pastor y es toda la Biblia que ellos reciben toda la semana. No leen la Biblia diariamente, si la leen, no la escudriñan profundamente, no le piden al Espíritu Santo que se las revele. El Espíritu Santo ilumina su palabra, nos la revela, pero solamente se dejan llevar por lo que les dicen. Si usted tiene 50 años de ministerio en la iglesia donde a usted se le está enseñando desde 1975 hasta el 2025 que el poner nuestra santificación en actividades psicológicas, en actividades de grupos, y eso es lo que a usted se le enseña por generaciones, por 50 años, es lo único que usted ve, pero si usted toma un examen honesto de las escrituras, va a ver que eso no está funcionando. Y una vez más usted está dejando la escritura. Cuando uno se fija en documentación revisada por correspondientes, y no estoy negando yo el trabajo arduo de eruditos, y no quiero hacer eso, pero muy a menudo se preocupan tanto por hacer un escándalo del asunto que ellos ni siquiera me dan a mí una conclusión. Ellos rehúsan llegar a un punto en el que esto es lo que nos indica. Miren, Así yo es. quedo tras volúmenes de lecturas con más preguntas y más respuestas y más lugares a donde ir a estudiar. Y eso parece como que es el lugar de agrado para el erudito en vez de eso. Tuve una conversación con uno de nuestros profesores en el programa de maestría y teníamos que tener una conversación en cuanto a la teología sobre lo académico en la iglesia. Y yo hice la pregunta al principio de la conversación. Yo dije, ¿por qué estamos separando el mundo académico de la iglesia propiamente? Gracias. Y me reprendieron por hacer esa pregunta. ¿Qué usted está diciendo? ¿Que usted quiere que la iglesia le diga cómo se debe de interpretar la Biblia? Yo dije, bueno, vamos a necesitar tener balance ahí, porque yo aún, si yo me considero ser un académico dentro de la iglesia, aún soy parte de la iglesia. Aún es parte de la No iglesia. podemos separar esas dos cosas, pero ese es un punto de vista que se lleva a cabo en la escolaridad, que somos instituciones separadas y hay un conflicto entre ambas y eso hay que resolverlo. Sí, eso se llama una escolaridad bastante absurda. No se puede. Estamos abandonando la autoridad de las escrituras recientemente y yo sé que, bueno, estoy
entrando más en esto, pero yo estaba tratando de discernir, bueno, ¿qué es lo que creen verdaderamente los católicos? Mientras yo me senté a escucharlos, a escuchar alguna de su apologética, y uno de los apologéticos me dijo esto y lo explicó mejor que nadie. ¿De quién estamos hablando? Se llama Trent Horn. Él es un apologético católico y él defiende esa fe. Sí. Y me senté a escucharlo y aprecié su honestidad sobre lo que ellos creen. Y ahí es donde encontré la diferencia, en donde nos diferenciamos de la iglesia protestante y la iglesia católica, es que esta es la autoridad final de la verdad para la iglesia protestante. Por lo menos esperamos que así sea. Y el sacerdote es... En el catolicismo, esto es una autoridad, una de varias. Las tradiciones de la iglesia es una de ellas. Y ese es el problema que veo con la iglesia protestante. Estamos moviéndonos en la misma dirección. Y si nosotros no tenemos cuidado, vamos a abandonar toda la verdad que tenemos en las Escrituras porque ya no confiamos en la palabra únicamente. Sí, yo les puedo decir que nuestra tradición en la iglesia evangélica, y estoy hablando no solo de, de los pentecostales y también de todos los otros, las otras iglesias. Sus tradiciones los tienen a ellos tan fuertemente como algunos estudios bíblicos en la Escritura. Sí. Y ellos ponen todo eso en un proceso de evaluación por encima. Por ejemplo, uno de los argumentos de la ley de Moisés es que, bueno, está dividido en 2 partes. 10 partes, ley de Moisés, y 613 leyes. Miren, yo me reuní con unos obispos aquí católicos, y Dave, ¿usted recuerda eso? Sí. Y les pregunté a ellos, hay una declaración que es contraria a la palabra de Dios. Y yo le dije, ¿cómo usted puede responder por eso? La iglesia está en la autoridad cuando dice que... Expresivo. Cuando vemos el mormonismo también hacen lo mismo. Sí, unos mormones también vinieron para acá. Sí. La misma cosa. Sí, es el mismo tema. Esa es una autoridad, no la autoridad. Y de lo que estamos hablando es que la iglesia protestante está haciendo lo mismo. La psicología ahora se ha convertido en una autoridad. Las tradiciones de la iglesia ahora son una autoridad. Y la Biblia, con las tradiciones, la psicología y otras filosofías, ahora son autoridades de cómo nos acercamos a Dios. La psicología es algo que cambia diariamente. Así es. Pero ¿cómo es que alguien que tenga conocimiento de la palabra de Dios, cómo puede depender de eso como alguna autoridad? Porque no ven a la Biblia como la autoridad de la palabra de Dios. No hay un interés principal. Usted no es tan inteligente como nosotros porque nosotros hemos estudiado los métodos psicólogos y esas cosas, y usted no puede comparar lo que está en la Biblia con lo que nosotros conocemos. La psicología fue creada para eliminar la Biblia. Cambia casi semanalmente. Bueno, hay diferentes disciplinas dentro de la psicología. Así que su punto de vista de la psicología depende de lo que su punto de vista del mundo es. Así es. Pero aún así, en todo esto, miren, yo soy un predicador. Y punto. Yo soy un predicador de la palabra. Y punto. El resto de mi vida es lo que yo siempre voy a hacer. Predicar, enseñar, cantar y predicar. Es todo lo que yo voy a hacer. Yo no voy a basar lo que yo le doy al pueblo de Dios en nada fuera de un estudio exegético de la palabra de Dios, y luego voy a hacer mi mejor esfuerzo de traerlo hacia la luz de su entendimiento y de su día y de su aplicación. Y ese es mi trabajo. Y si yo hago cualquier otra cosa aparte de eso, ese no es mi trabajo.
Eso no es lo que Dios me ha llamado a hacer y no es lo que Dios me ha llamado a hacer. Me ha llamado para que fuese yo lleno del Espíritu Santo, lleno de la palabra, e ir a declarar esa palabra y dejar que su Espíritu haga lo que solo su Espíritu puede hacer. Y miren, Los primeros 10 años de ministerio yo estaba dirigiendo un programa de discipulado en una escuela bíblica y nuestro libro que usábamos era la Biblia, era lo único. Y en mi experiencia con la educación superior es un poco distinta a la de ustedes. Al seminario que yo asistí, nosotros teníamos reuniones de oración toda la noche donde adorábamos a Dios y buscábamos a Dios toda la noche. También habían aulas de seminario donde el Espíritu de Dios entraba y uno veía todo el salón y los alumnos en el piso, incluyendo el maestro, clamando a Dios. Y nuestra sinceridad era conocer la verdad de la palabra de Dios, no hacer que la palabra se uniera a nuestra denominación, sino que nuestras vidas cupieran en la palabra de Dios. sí, yo hice lo mismo en las reuniones, en nuestras cruzadas. Oraba toda la noche y el viernes toda la noche. Se nos ha terminado el tiempo y estamos muy agradecidos de que hayan estado con nosotros el día de hoy. Y yo creo que hay cosas que se han dicho que eran muy necesarias. Y yo solo quiero darle las gracias a ustedes por estar con nosotros y le pido a Dios que hayan recibido algo de esto. Y inviten a otros para que sintonicen la programación. Sería una gran bendición para ellos y para ustedes también. No se pierdan el programa mañana. No se pierdan ningún programa en ningún momento. Les amamos y Dios los bendiga muchísimo. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.